oportunidad que nos da de poder presentarnos delante de ti en esta mañana. Señor, gracias porque nos permites congregarnos. Gracias porque, Señor, tu iglesia se sigue reuniendo en casas, Señor. Gracias por cada hogar, por cada familia. Gracias, Señor, por el cuidado que tú tienes de cada uno de tus hijos. Gracias, Señor, por el sustento, por la provisión, por tu amor, por tu misericordia. Señor, qué bueno eres. Para siempre es tu misericordia. Señor, gracias por tener cuidado de tus hijos. Gracias, Señor, porque en medio del caos, en medio de la adversidad, en medio de las dificultades, en medio de la enfermedad, en medio de una pandemia, Señor, tu misericordia es para con nosotros. Y tu Espíritu Santo se hace presente en cada vida, en cada corazón. Gracias por cada ministro, Señor, que está presentando tu palabra, Señor, durante todos los días de la semana. Señor, este día, Señor, las diversas congregaciones, Señor, estamos presentando el mensaje de tu palabra. Gracias porque tu palabra no está reprimida, no está detenida. Gracias porque tu palabra fluye, porque tu unción se mueve alrededor del mundo, Señor. Oramos, Padre eterno, Señor, por las naciones, por los países. Oramos por una pronta respuesta, Señor. Oramos por sanidad para aquellos que están en los hospitales. Una unción sanadora fluye ahora mismo, Señor, ahí en los hospitales, en las unidades de cuidados intensivos, en los lugares donde están los miles y miles de personas que han sido infectados con ese virus, Señor. Oramos por aquellas familias donde hay duelo, donde tienen, Señor, que extrañar a sus seres queridos, a una madre, a un padre, a un hermano, Señor. Fortalece las vidas. Aún, Señor, sin poder algunos de ellos sepultar a sus seres amados, fortalece, consuela los corazones. Señor, muchas veces no entendemos, Señor, y tenemos muchas preguntas en nuestra mente, en nuestro corazón, pero nos sometemos a tu soberanía y te pedimos misericordia en medio, Señor, de tus juicios, en medio de la ira. Acuérdate de la misericordia, Señor. Trae el sustento a aquellas familias, Señor, donde ya no hay alimentos en muchos países en Latinoamérica y aún aquí, Señor, en los Estados Unidos de Norteamérica. Muchas familias viviendo en las calles, en un automóvil, Señor, en una casa móvil, debajo de unos plásticos, debajo de un puente, Señor. Ten misericordia de nuestro mundo. Señor, te pedimos, como siempre, Señor, visites a los más necesitados. Gracias por esas organizaciones, por los bancos de comida que están, Señor, proveyendo, Padre, alimento para las familias. Gracias por esas ayudas que están siendo de mucha bendición para muchas familias. Gracias por el cuidado. Nosotros somos más que afortunados, Señor. Hay lugares donde los niños van, Señor, a la cama sin cenar, Señor, deseando una golosina, deseando, Señor, alimentos. Provee, oh Dios. Acuérdate, Señor, de nosotros en tu misericordia. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, y que tu palabra nos sustente en esta mañana. Y que tu palabra, Señor,
bendiga los corazones y nos alimente como tú lo sabes hacer. Espíritu de Dios, fluye con poder. Espíritu de Dios, danos discernimiento para entender dónde estamos, Señor, en este instante y los tiempos que estamos viviendo. Gracias, Señor, porque las señales son cada día más reales. Las profecías se cumplen, Señor, día con día. Señor, ante nuestros ojos. Y tu venida está más cerca que nunca. Enséñanos a vivir la vida sabiamente y a esperar ese glorioso día. Y vivir, Señor, apercibidos como si fuera el último día que viviremos, Señor, sobre la faz de la tierra. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Hoy estaremos, hermanos, en esta mañana hablando un tema muy interesante. De hecho, hoy inicio, ¿verdad?, este cuarto tema, pero vamos a estar ocupados durante la semana, ¿verdad? Vamos a estar hablando sobre Israel. ¿Cuál va a ser el rol que va a jugar Israel? Jerusalén como su capital y la ciudad eterna, como se le llama en las Escrituras. Vamos a estar presentando algunas profecías que se han cumplido. Vamos a estar metiéndonos a la palabra y considerando muchas escrituras que deben de ser consideradas para poder darnos cuenta la importancia de tener nuestra mirada, por supuesto, en nuestro Dios, pero también estar observando lo que sucede allá en el Medio Oriente y mirar a Israel, que siguen siendo, oiga esto, ellos siguen siendo el pueblo elegido, el pueblo escogido por Dios, el pueblo amado, el pueblo del cual hay muchas profecías, muchas escrituras que hablan del final de los tiempos y cómo Israel va a jugar un papel muy importante. Y de hecho yo tengo aquí a la mano mucho material que difícilmente se puede compartir en una predicación de una hora, pero el día miércoles y el viernes vamos a estar terminando este tema y vamos a hablar de todo lo que se ha ido cumpliendo y cómo nosotros podemos ser testigos hoy en día de lo que ha sucedido con la nación de Israel. Pero una de las primeras señales que yo quiero compartir con ustedes, porque nosotros somos esa generación que hemos sido testigos del surgimiento, voy a usar esta palabra, como una nación, de acuerdo a la profecía en Isaías 66, si quiere ir conmigo a esa escritura, en Isaías 66, versículo 8, hay una palabra poderosa, una profecía que habla del surgimiento de una nación en un solo día. Muy interesante, ¿verdad?, lo que el profeta Isaías escribe. De hecho, cuando usted lee el contexto, es el último capítulo del libro del profeta Isaías. Y el profeta está enfocando en ese último capítulo los juicios que venían para la nación desobediente que estaba siendo llevada en cautiverio, pero también en la misma palabra les da una esperanza de restauración. Y oiga lo que dice el versículo 8. Dice la palabra: ¿quién oyó cosas semejantes?, se pregunta el profeta. ¿Quién vio
tal cosa. Dos preguntas. La tercera pregunta, ¿concebirá la tierra en un día? Una cuarta pregunta, ¿nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos, dice la palabra. Yo que hago dar a luz, dice el Señor, no haré nacer, dijo Jehová. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. Y eso es exactamente lo que nosotros hemos podido ver con nuestros propios ojos, el surgimiento de una nación que, por cierto, el 14 de mayo de apenas unos días atrás, de esta semana que acabamos de terminar el día de ayer, la nación de Israel celebró en este año su 72 aniversario de ser una nación independiente, una nación reconocida por las naciones del mundo, una nación, voy a decir, tierna, porque apenas tiene 72 años de haber surgido nuevamente. Y este texto que yo acabo de leer se cumplió cuando dice, nacerá una nación de una vez. Dice el texto, concebirá la tierra en un día. Y un 14 de mayo de 1948, las Naciones Unidas se ponen de acuerdo y le entregan el territorio a aquel grupo de gente que estaba regresando a lo que se conoce como la tierra de Palestina, hoy en día el Estado de Israel, y esa tierra que nuestro Dios le prometió a sus hijos. Leía la palabra del Señor en el libro de Ezequiel, y ahí también nos da otras palabras poderosas, ahora ya no por Isaías, sino Ezequiel, hablando cosas interesantes que también nosotros hemos sido testigos, cómo se ha producido el regreso de miles, y voy a decir de millones de judíos que han tomado la decisión de regresar a su tierra que tanto añoran y establecerse como una nación. Y oiga esto, me encanta a mí hablar de Israel, porque Israel, de verdad, como el tema que nos ocupa esta mañana, Israel es una nación diferente. ¿Y qué es lo que lo hace diferente? Lo que lo hace diferente a Israel no es su tecnología. Lo que hace diferente a Israel no es su ejército, no es aún su misma gente, no es su ubicación geográfica, porque ellos gozan de lo que es el final del mar Mediterráneo y gozan, a pesar de ser un país territorialmente muy pequeño. Pero oiga esto, ellos están ahorita, aunque no están en el G20 o en el grupo de los 7, ¿verdad? Las naciones más poderosas económicamente y militarmente del mundo, a pesar de eso, ellos son considerados hoy en día una potencia a nivel mundial. Oiga, una potencia a nivel mundial que puede competir con Estados Unidos a la altura de Gran Bretaña, a la altura de China, a la altura de Corea o de cualquier otra nación que usted quiera mencionar. Hablando en todas las áreas, en tecnología, hablando en economía, hablando en innovación, hablando de su poderío militar de igual manera. Y pudiera yo hablar
más al respecto, pero es una nación que tiene solamente 72 años que ha sido restaurada y compite con cualquier nación de las más poderosas de este mundo. ¿Pero qué lo hace ser una nación diferente? Le decía, no es su ubicación geográfica, no es su estilo de gobierno, no es su economía, su poderío militar, su tecnología, su innovación, nada de eso. Lo que la hace diferente es porque es una nación de pacto y es una nación la cual Dios eligió, no por ser los más buenos tampoco, sino que Dios los eligió para manifestarse al mundo y para que ellos fueran testigos de la existencia y de la gloria del Dios Todopoderoso. Y ha sido la nación que todas las naciones del mundo hemos vivido observando a través de toda su historia, y hemos podido ver el poder sobrenatural del Dios de Abraham, del Dios de Isaac y del Dios de Jacob. Eso es lo que lo hace ser especial, porque son una nación de pacto con nuestro Dios, a pesar que todavía no han abierto sus ojos espirituales, a pesar que no reconocieron la venida de Jesús como el Mesías enviado para ellos. Pero dice su palabra en Juan 1:11, a los suyos vino, pero a los suyos vino, dice, pero los suyos no le recibieron, pero a los que le hemos recibido nos ha sido dada potestad para ser hechos hijos de Dios. Y todo estaba predestinado, y todo estaba planificado, y todo estaba en la mente de nuestro Dios, preparado para alcanzar a la humanidad a través del mensaje salvador de nuestro Señor Jesucristo. Y gracias al rechazo de ellos, que rechazaron la piedra principal, la piedra angular, que se convirtió en una piedra de tropiezo para ellos mismos, gracias a ese rechazo, ahora la iglesia puede disfrutar de los beneficios alcanzados por Jesús en la cruz del Calvario. No sé cuántos dan gracias a Dios por esa bendición, y si usted se alegra por ser parte de la iglesia del Señor. Pero yo quiero decirle en esta mañana, gloria al Señor, que la nación de Israel sigue estando en la mente y en el corazón de Dios. La iglesia ha heredado todas las promesas que se le hicieron al pueblo judío. E Israel quedó de momento excluido por completo de todas esas bendiciones. Sin embargo, yo quiero decirle que nosotros, ¿verdad? No hemos, porque hay una doctrina por ahí de la sustitución. Nosotros no hemos sustituido en ningún momento a Israel. Israel sigue siendo Israel, y Dios sigue tratando en su estilo y en su manera con su pueblo elegido, con su pueblo escogido. Y ellos siguen siendo luz para las naciones. Y ellos siguen siendo un ejemplo para las naciones. Y ellos han surgido ante nuestros propios ojos de una manera increíble en tan poco tiempo. En el año 1967 se unieron varios países árabes en lo que se conoce como la Guerra de los 6 días. Y en 6 días Israel pudo salir victorioso ante todos esos países árabes que se unieron para destruirla, para conquistarla nuevamente y dejar de ser la nación que hoy, que este día es Israel
por estos 72 años que Dios les ha permitido ser el Estado de Israel independiente. Gloria al Señor. Y en ese año 1967, la guerra de 6 días, Israel tomó total control de Jerusalén, que estaba la mitad en manos del gobierno de Jordania y la mitad en manos de ellos como el Estado israelita. Y ellos tomaron control en su totalidad de esa ciudad que es llamada en las Sagradas Escrituras la ciudad eterna, Jerusalén. Y ahora usted también conoce la historia. En mayo del 2018, hace 2 años, el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, bajo la dirección de nuestro actual presidente Donald Trump, determinan reconocer a Jerusalén como la capital del Estado de Israel, que también sacudió al mundo árabe, a quienes no les simpatizó la idea. Pero en el 2018, en mayo, hace 2 años, cuando ellos celebraban su 70º aniversario de independencia, se ha trasladado todas las oficinas del gobierno de Tel Aviv, que es reconocida por el mundo en general como capital. Ahora Jerusalén, que para ellos siempre ha sido la capital eterna, la ciudad santa de Dios, la manzana de la discordia, la ciudad codiciada por los mayores, por la mayoría de las naciones del mundo, sobre todo hablando en el aspecto religioso, ha sido siempre la manzana de la discordia. Pero de eso vamos a hablar un poco más en otra ocasión. Yo quiero meterme aquí al texto. Libro de Ezequiel, dice la palabra del Señor: y les dirás, oiga, esto es palabra de Dios, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, dice su palabra, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron. Y sabe, cuando usted lee estas escrituras y ve estas profecías, que en su momento hayan estado por años, y quizás los lectores de los primeros siglos no las entendían, hoy se hacen más claras a nuestros ojos. Porque dice: he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones. Está hablando de muchas naciones. Y dice: a las cuales fueron. No piense que fueron de paseo. No piense que fueron a explorar nuevas tierras, a conquistarlas, o que fueron a colonizar otras naciones. No. Alguien profetizó para ellos mismos cuando el sumo sacerdote, cuando Jesús, el Mesías enviado para la nación de Israel, cuando Jesús viene y les predica la palabra del Señor y es rechazado por su mensaje, y es rechazado, acusado de blasfemar, y es llevado a la cruz del Calvario. Y mientras el Señor está siendo sometido a ese proceso que fue en alguna manera injusto, el sumo sacerdote en función profetiza y dice: la sangre de este sea sobre nuestros hijos y nuestras generaciones, sin darse cuenta lo que estaba diciendo, porque usted conoce la historia. Años 70, Jerusalén es sitiada por los romanos, por el emperador Tito.
Su templo es destruido y se cumple una porción de la palabra en el libro de San Mateo, capítulo 24 y los primeros versículos. El Señor les había dicho a sus discípulos que no quedaría piedra sobre piedra de ese gran templo, los cuales ellos estaban pidiéndole a Jesús que lo observara por la belleza de ese templo. Y el Señor les dice: de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra. Y usted conoce la historia y se cumple. Aquel templo es destruido. Jerusalén es saqueada, Jerusalén es destruida. El gran historiador Josefo dice que millones de judíos murieron durante ese sitio. Todavía algunos huyeron, todavía algunos trataron de resistir. Todavía en el año 72 de nuestra era, al 76 habían movimientos de resistencia. Y usted puede hoy en día ir y visitar Masada, una fortaleza donde un grupo todavía guardaba resistencia en contra del imperio romano, y prefirieron un grupo de ellos quitarse la vida antes de seguir siendo esclavos del imperio romano. Usted conoce la historia, la iglesia fue perseguida por siglos. Los grandes emperadores romanos persiguieron a la iglesia de Jesucristo, aquel grupo, pero dejemos tranquila a la iglesia, aquellos que se empezaron a identificar como seguidores de aquel que murió en la cruz del Calvario. Pero ¿qué me dice de aquellos judíos ortodoxos, de aquellos judíos religiosos, de aquella nación que no reconoció el día de su visitación, de aquel pueblo que no se dio cuenta que el Mesías les había sido enviado? ¿Qué me dice de aquellas familias que tuvieron que huir, que perdieron sus posesiones materiales y tuvieron que ser esparcidos y se refugiaron en las naciones nacientes de Europa? Por eso hoy en día usted puede saber que en las naciones del mundo, y yo tengo por acá un dato bien interesante que me gustaría compartir, los millones y millones de israelitas que están alrededor del mundo. Mire, déjeme compartirle este dato. Y este es un dato reciente. Hoy en día en Israel, de acuerdo al censo, a uno de los últimos censos, hay más de 6 millones de habitantes. 6.336.400 judíos viviendo en Israel. Solo acá en la nación de los Estados Unidos, 5.700.000 se consideran de descendencia judía. Francia tiene 400.000 de ellos, Canadá 388.000, en el Reino Unido hay cerca de 300.000, en Argentina más de 262.000 se proclaman descendientes de sangre hebrea, judíos. En Marruecos, en Rusia 179.500, en Alemania 117.000, en Australia, en Brasil 94.200, en Sudáfrica 69.500, en Ucrania, en Hungría, en México, y pudiera seguir mencionando en nuestros países, por si usted no lo sabía. Hay judíos en El Salvador, hay judíos en Guatemala, hay judíos en México, hay judíos en Honduras, hay judíos en todas partes del mundo. Y se fueron. Dice el texto: he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron. Pero no, lo vuelvo a repetir, no fueron a pasear.
no fueron a conquistar, fueron a buscar un lugar de refugio, fueron a buscar una nueva vida, fueron a buscar lo que no podían tener en lo que fue su tierra, la cual había sido conquistada. Primero estuvo en manos del Imperio Romano. Después, usted conoce la historia. Yo estuve esta semana pasada hablando sobre todos los movimientos que se han dado a través de la historia. Cuando cae el Imperio Romano, que cayeron bajo el gobierno alemán, y todos esos movimientos que hubieron con los bárbaros, las cruzadas, los otomanos tomaron el control. Finalmente Gran Bretaña tenía en posesión, Inglaterra tenía en posesión Palestina cuando empezaban aquellos movimientos independentistas y aquel grupo de judíos deseando establecerse nuevamente como nación, hasta que finalmente Inglaterra en el año 1948 les permite ser nuevamente una nación. Y una de las profecías que se han venido cumpliendo al pie de la letra con el retorno de Israel es como miles y miles, ¿por qué no decirlo? Millones de judíos han regresado a su tierra y han construido ciudades. Y hay palabra de Dios porque el desierto reverdeció. Vamos a una escritura en el libro de Isaías, capítulo 35, versículo 1 y 2, dice: se alegrará el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa, florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Pero vea, ellos no han florecido, ¿verdad?, por ser muy buenos, por ser muy inteligentes, porque lo son, muy innovadores, sino porque hay una promesa y hay una palabra, y el Dios de pacto se los prometió, y fiel es el que lo promete, porque nuestro Dios, oiga esto, es iglesia, y esto es también para nosotros, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él dijo yo volveré otra vez, Él va a volver por lo suyo, para que donde yo esté, dijo el Señor, vosotros también estéis. Pero aprendamos de la higuera. Y yo quiero llevarlos de nuevo al libro de Ezequiel, porque quiero seguir leyendo esta profecía que da Ezequiel. Dice: y los traeré de las naciones a las cuales fueron. Oiga esto: y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Porque recuérdese, después de Salomón, Israel se dividió en dos reinos. Israel, por un lado, en el lado norte, teniendo a Samaria como capital, tenían a sus reyes, y usted conoce la historia, lo puede leer en las Sagradas Escrituras, en Primera y Segunda de Reyes, en los libros de las Crónicas. Y en el sur, Judá teniendo como capital Jerusalén. Y estaban divididos
Por un lado 10 tribus y por el otro lado las otras restantes tribus, las otras 2 tribus. De hecho son 13 tribus. Dirá, ¿por qué si solo eran 12? Porque a José le correspondió doble. De hecho no se menciona la tribu de José, sino se menciona la tribu de Efraín y la tribu de Manasés. Y todas esas naciones también experimentaron su cautiverio por causa de la desobediencia y por causa del pecado. Y aquí también hay algo interesante que me gustaría mencionar, que muchos desconocen: el paradero de las 10 tribus del norte que fueron llevadas cautivas por los asirios. Y la pregunta que nos hacemos es: ¿dónde terminaron esas tribus? ¿Hacia dónde se esparcieron esas tribus? Por allí nosotros podemos también en su momento considerar la conexión profética que hay entre la nación de los Estados Unidos con el antiguo Israel. Y no solamente los Estados Unidos de Norteamérica, sino Gran Bretaña. Los historiadores han considerado que Gran Bretaña como nación y los Estados Unidos nacieron de los 2 hijos de José, Efraín y Manasés. Pero este es tema para otra ocasión. Pero es bien interesante estudiar la palabra y ver el paradero de todas esas tribus y ver toda la experiencia que tuvieron las tribus cuando fueron esparcidas, y ver también la experiencia que tuvo el pueblo de Israel cuando no tenían un lugar para vivir y crecieron y alcanzaron la misericordia de Dios en las diferentes naciones donde fueron llevados. Y un dato muy interesante, y no te va a extrañar lo que voy a decir en esta mañana, pero donde quiera que los hijos de Dios iban y donde quiera que el pueblo judío era llevado, a pesar de su desobediencia y a pesar del pecado de no haber recibido al Mesías y todas las experiencias que han vivido a través de la historia desde el año 70 después de Cristo, interesante que donde quiera que llegaban se establecían, abrían negocios, abrían empresas, creaban trabajos para otros. Y donde quiera que un judío vive en cualquier parte del mundo, han sido innovadores, de ahí han salido los mejores filósofos, de ahí han salido los mejores inventores, de ahí han salido los mejores diseñadores, del pueblo judío han salido los mejores innovadores, los que están en el top de la tecnología. Increíble, pero Israel es una nación diferente. Y las riquezas del mundo están en manos de muchos de ellos que tienen descendencia judía. Y yo le voy a dar hoy unos datos bien interesantes. Pero oiga esto, todo radica en esta palabra. Y mire lo que dice Ezequiel 37, verso 26. Y haré con ellos pacto de paz. Pacto perpetuo será con ellos. Porque mi Dios es un Dios de pactos. Y Él dijo, yo te bendeciré. Y cuando Él dijo, yo te bendeciré, y benditos los que te bendijeren, y malditos los que te maldijeren, eso es palabra de Dios. Por eso, cuidado cuando usted abre su boca y habla alguna palabra en contra de un hijo de Dios. Cuidado cuando hablamos en contra de la nación de Dios. Al contrario, debemos de orar por la paz de Jerusalén. Debemos de orar por la paz de Israel
y debemos de orar por esa nación bendecida de parte de nuestro Dios. Tenemos que darnos cuenta que ellos son una nación de pacto. Y oiga lo que dice: y los estableceré y los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estaré en medio de ellos mi tabernáculo y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones. Y sabrán las naciones, o sea, las mismas naciones, se dan cuenta que Israel es una nación diferente. Y todos los mandatarios, la mayoría de las naciones poderosas del mundo, en algún momento se quieren sentar con el primer ministro israelita para hablar. En algún momento usted va a ver algunos de los grandes mandatarios del mundo que llegan al muro de los lamentos a hacer oración. Y que visitan y tienen un vínculo y tienen los ojos en la nación de pactos llamada Israel. Ahora bien, dice: y sabrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Porque un día Jerusalén se convertirá en la capital del mundo. Un día Jerusalén se convertirá en el centro de adoración del mundo entero, donde todas las naciones iremos a adorar a nuestro Dios en la era milenaria, en la era del Mesías, de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Un día todas las naciones del mundo vendrán a Jerusalén a adorar, y el santuario, y se cumplirá al pie de la letra este último versículo: y sabrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel, porque cuando la plenitud de los gentiles hayamos entrado, cuando se cumple el tiempo de los gentiles y el rapto de la iglesia suceda, comenzará el programa para Israel, y Israel se convertirá a su Dios, y veremos un gran avivamiento alrededor del mundo cuando la nación se vuelva a su Dios y se den cuenta que no reconocieron la visitación del Mesías, y muchos de ellos, millones, se conviertan a nuestro Señor Jesucristo. Y Jehová santificará a la nación, y su santuario estará en medio de ellos para siempre. Esto es palabra de Dios. Y me encanta, hermanos, y durante la semana estaremos considerando algunas profecías interesantes, pero déjeme mencionarle, gloria al Señor, unos datos bien interesantes que yo quiero compartir en esta mañana. Muy interesante estas escrituras. Y oigan lo que dice la palabra del Señor. Versículos 1 al 6 de Deuteronomio 28. Dice la palabra del Señor: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra sus mandamientos, que yo te prescribo hoy, están las bendiciones que alcanzan también a nosotros como iglesia cuando honramos a Dios en todo. Y vendrán sobre ti estas bendiciones. Oiga lo que el Señor le habla a Israel específicamente, y ahora también nosotros como iglesia alcanzamos. No estamos sustituyendo a Israel, pero nosotros nos convertimos en hijos de Abraham por la fe, y nosotros nos convertimos en la iglesia amada de Jesucristo, y alcanzamos todas estas bendiciones de igual manera. Dice: bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Es sorprendente cuando uno viaja a Israel, allá a Tierra Santa.
No importa si es en la ciudad o es en el campo, en esas zonas que por cierto algunas muy áridas todavía, porque no toda la parte desértica ha reverdecido, pero usted puede ver aquellos beduinos con sus ovejas, aquellos beduinos con sus ovejas, con aquellas grandes manadas de ovejas, de cabras, pastoreándolas. Y usted puede ver la prosperidad de Israel, incluso aún ahí cerca de Jericó, usted puede ver aquellos campos de dátiles. Por cierto, en Jericó se producen los mejores dátiles del mundo. Y usted puede ver aquellas plantaciones de bananas, aquellas plantaciones de mangos, de palmeras, que usted no alcanza con sus ojos a divisar el final de aquellos campos verdes de dátiles. Todo lo que Israel produce. ¿Por qué? Porque ellos son gente bendecida de parte de Dios, porque Dios es un Dios de pacto, porque Dios se lo prometió a Abraham. Vuelvo a repetir, no porque ellos sean buenos, porque el hombre en su naturaleza no es bueno, porque no somos buenos. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar, dice su palabra. Bendito será tu entrar y bendito tu salir. Esto es palabra de Dios. Pero mire, yo le decía que quiero terminar con esto, aunque vamos a seguir abordando este tema. Pero Israel ha sido una nación innovadora. Ha sido una nación donde han surgido hombres que han marcado la diferencia. Yo voy a estar hablando el próximo miércoles sobre algunas innovaciones, porque quiero mostrar unas imágenes que han beneficiado al mundo en cuanto a la medicina, en cuanto a creatividad, en invenciones. Ellos crearon algo que es conocido como Rewalk Robótica, que ayuda a las personas a utilizar cambios en el manera de andar natural y proporciona velocidad de marcha funcional, permitiendo que gente parapléjica se muevan independientemente con el uso de esa tecnología. Y pudiera seguir mencionando, pero esto lo vamos a hacer el día miércoles. Pero mire, yo quiero llevarlo a una lista que tengo por acá, a una lista bien interesante de hombres judíos que han marcado la historia. Déjeme ir hacia atrás. Por supuesto, el que ocupa el lugar número 1 en el mundo, Jesús de Nazaret, Hijo de Dios. Y yo lo llamo de igual manera el centro de la historia. Por eso la misma historia del ser humano dice antes de Cristo y después de Cristo, porque Él es el centro de la historia. Jesús de Nazaret, Moisés, el gran líder del Éxodo. ¿Sabía usted que Albert Einstein, el científico alemán, padre de la teoría de la relatividad, quien recibió el premio Nobel de física en el año 1921, a quien se le considera el creador de esa teoría donde surgió el átomo, el estudio del átomo y la bomba atómica, Albert Einstein, descendiente judío. Karl Marx, un filósofo, economista, periodista, intelectual y militante comunista. Marx, usted lo conoce, aquellos que en algún momento estuvieron por ahí enredados en esa doctrina del comunismo, también descendiente judío. ¿Sabía usted, hablando de más gente más contemporánea, Woody Allen, Paul Newman, hablando de diseñadores, Calvin Klein, judío, Ralph Lauren, judío. En cuanto en el cine, Steven Spielberg, todas sus
películas son un éxito de taquilla. El creador de la serie de Jurassic, la lista de Schindler, salvando al Saving Soldier Ryan, salvando al soldado Ryan, ganador de muchos Oscars, judío. Barbara Streisand, Billy Joel, hablando de la música, judíos exitosos. El padre que considerado el padre de lo que es la psicología, Sigmund Freud, judío. Ahora si nos vamos a hablar, le decía yo, de los que la revista Forbes coloca como la gente millonaria del mundo. El número 2 únicamente lo supera Jeff Bezos, que es el hombre más millonario del mundo en la actualidad, dueño de la compañía Amazon. Pero el número 2, Bill Gates, judío, que aún, fíjese, el número 4, el año pasado, cuando yo daba este dato, estaba en el número 5. Hoy ocupa el lugar número 4. Mark Zuckerberg, creador de Facebook, por donde usted nos está viendo en esta mañana. Apenas a sus 36 años, es el cuarto hombre más millonario. Su fortuna personal, 77.8 billones de dólares. Considerado la cuarta persona más rica del mundo a sus apenas 36 años. Y un hombre de mucha influencia alrededor del mundo. También un descendiente judío. Dianne Feinstein, judía. David Beckham, descendencia judía. Me encontraba con un nuevo dato. El creador de Google, son 2 de ellos. Y uno de ellos, Larry Page, con una fortuna de 54.2 billones de dólares. Ahora, a sus 47 años, es el creador de Google y considerado el número 9 el número 10, la 10ª persona más rica del mundo, y se estima que tiene un patrimonio neto de 54.7 millones de dólares. Y de igual, judío, aunque él se proclama ateo. Dice, mi madre es judía, pero yo no me considero ni judío por religión, ni de ninguna religión, y se proclama ateo. Pero muchos de ellos, a pesar de, por el hecho de ser descendientes de Abraham, alcanzan la promesa y la bendición del Dios de pactos, porque Dios es un Dios de pactos. Y Dios hizo un pacto con Abraham, que es irrevocable, que es inquebrantable. Y las bendiciones alcanzan a todas esas generaciones. ¿Usted se sorprende? Pero ellos son una nación diferente. Y el escenario profético se está moviendo de acuerdo a los designios de Dios, de acuerdo a los planes de Dios. Ojo a la higuera, y leo yo la última lectura para ya orar y terminar en esta mañana la introducción a este tema. Israel, una nación diferente. Dijo el Señor Jesús en el capítulo 24 del libro de Mateo, versículo 32, dijo, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Oiga esto es poderoso. De la higuera aprender la parábola. Cuando su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca.
Dice el verso 33, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, que Él está a las puertas. ¿Y de qué cosas Jesús estaba hablando? De lo que está sucediendo alrededor del mundo, lo que estamos viviendo, porque aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y las naciones, las tribus de toda la tierra lamentarán y verán al Hijo del Hombre, dice su palabra, viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gloria. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que la higuera ha florecido, y que la higuera sigue floreciendo, y que las hojas siguen surgiendo, y que Israel sigue creciendo, y que Israel se sigue agigantando a pasos muy rápidos, sorprendentes, más de lo que usted y yo nos podemos imaginar. Cuando usted tiene la oportunidad de viajar a esa nación, usted se queda sorprendido cuando llega a lo que es llamado Tel Aviv, lo que era antes considerada la capital de Israel. No tiene nada que envidiarle, y siempre le he dicho, a Nueva York. Debe haber sus rascacielos, su aeropuerto muy moderno, sus autopistas, frente al mar Mediterráneo. Una belleza de ciudad, y usted puede ver cómo ellos viven, considerada en el mundo la capital de los diamantes, porque de ahí de Tel Aviv salen todos los mejores diamantes para todo el mundo. Cuando usted va a la ciudad moderna de Jerusalén, usted se queda sorprendido. Sus sistemas de transportación, su sistema de metro, sus calles, sus edificios. Y usted puede ver, aún en los lugares, los pueblos más pequeños, allá al norte, en Galilea, usted puede ver la vida relajada, la vida bendecida y la vida próspera que tiene esa nación. Pero todo es en base a un pacto que nuestro Dios estableció con ellos. La higuera sigue creciendo, la higuera sigue floreciendo, porque el verano está más cerca que nunca. Y nosotros como iglesia tenemos que orar por la paz de Israel, por la paz de Jerusalén, y mantener nuestra mirada hacia ese escenario profético, porque cada día se acerca más el día de nuestra redención y la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia. Hay días de aflicción, estamos viviendo momentos muy difíciles, pero tenemos que ser pacientes y esperar en nuestro Dios. Y hoy más que nunca buscar el rostro del Señor, buscar su presencia, meternos a su palabra y amar su palabra y esperar la redención y esperar el rapto de la iglesia, porque Cristo viene por su iglesia. Dios les bendiga en esta mañana. Les invito a conectarse los días miércoles a las 7:30. Seguimos estudiando este poderoso tema, Israel, una nación diferente. Y estamos también el día viernes a las 7:30 presentando, bendito sea el nombre del Señor, estos temas que son de mucha bendición para nuestras vidas. Amén, gloria al Señor. Vamos a orar. En esta mañana voy a invitarle nuevamente a venir conmigo en palabras de oración, y en esta oración vamos a dar por terminada esta mañana, nuestra mañana de enseñanza, nuestra mañana de predicación. Quiero decirle a aquellos que aún no han conocido a nuestro Señor Jesucristo, Él sigue pacientemente esperando específicamente por ti. Y Él ha tratado con tu vida por diferentes maneras. Él te sigue esperando, Él sigue llamándote, Él sigue
haciéndote la invitación a que abras la puerta del corazón para que Él pueda entrar en tu vida. No te olvides de que Dios te ama y que mientras hay vida siempre hay esperanza. Compra una Biblia. Cuando todo esto regrese de nuevo a la nueva realidad, busca una iglesia donde congregarte y dale una oportunidad a Dios para que Él pueda bendecir tu familia. Y recuerda que hay muchos que estamos orando por ti y que estamos intercediendo por las diversas necesidades de un mundo que está viviendo uno de los momentos más difíciles en su historia. Amén. Vamos a orar y en esta oración vamos a estar quedando despedidos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, por los días que estamos viviendo. Gracias, Señor, porque hemos sido testigos, Señor, en esta generación que nos has permitido a nosotros vivir. Señor, de estas profecías que se han cumplido, Señor, ante nuestros ojos. El regreso, Señor, de millones de judíos a su nación. El surgimiento de Israel, Señor, como nación. El desierto que ha reverdecido, Señor, y la manera en que tú sigues bendiciendo y prosperando, Señor, a la nación de Israel. Gracias, Señor, por guardar tus pactos. Gracias, Señor, por tu fidelidad para con los tuyos. Gracias, Señor, por seguir cuidando y bendiciendo, Señor, a esa nación por la que ponemos hoy en esta mañana una oración para que tú sigas bendiciendo, Señor, a tu nación, que sigas bendiciendo, Señor, a Israel. Oramos por la paz de Jerusalén. Señor, oramos por los millones de judíos alrededor del mundo. Señor, que en su momento, Padre, tú los seguirás atrayendo, Señor, a su tierra. Gracias, Señor, por los días que nos ha tocado vivir. Gracias, Señor, por ser testigos de tantas profecías cumpliéndose, Señor. Y hoy nos damos cuenta que la higuera sigue floreciendo y que el verano está más cerca que nunca, Señor. Permite que podamos vivir sabiamente, que podamos vivir apercibidos, Señor, que podamos vivir sabiamente, que podamos, Señor, servirte con temor y temblor, que sigamos pregonando tu palabra, que sigamos amando, Señor, tu venida, que sigamos, Señor, proclamando las buenas nuevas de salvación. Oramos, Señor, por aquellos que aún no te han conocido. Oramos por sus familias, oramos por salvación, oramos por sus necesidades. Oramos, Señor, por nuestros familiares, oramos por nuestros hijos, por aquellos que se han apartado de sus caminos, Señor, que puedan regresar a tus caminos. Y que este tiempo de pandemia que hemos estado viviendo durante estos meses, que han sido muy críticos, sean tiempos de reflexión, de aprendizaje, de crecimiento. Que podamos ser mejores al final de la jornada. Y podamos, Señor, cuando volvamos a nuestra nueva realidad, ser una iglesia diferente. Una iglesia que se mete en el poder de tu Espíritu Santo. Una iglesia que te ama, una iglesia que te conozca. Una iglesia que te sirva con amor, con pasión, Señor. Muchas gracias por la oportunidad, Señor. Gracias, mi Dios. Oramos por cada uno de tus hijos que son parte de la familia Manantial de Amor acá en el Valle de San Fernando. Bendice sus vidas, Señor, bendice sus familias. Oramos, Señor, por todas las diversas congregaciones y hermanos y hermanas, Señor, que se conectan a esta programación. A los familiares, a los amigos, bendícelos. Y muchas gracias por el favor y tu misericordia y la oportunidad que nos has dado en esta mañana. Despídenos de este lugar en paz, en amor y en santidad. Por Jesucristo, tu Hijo amado, te damos gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga.